backup, insights, branding, streaming, software, bullets, tips, checklist. ¿Quién no utiliza estos anglicismos en su habla diaria? Especialmente en el trabajo es difícil referirnos a acciones, procesos, fenómenos, sin utilizar palabras del inglés, pero también en la esfera personal. Shopping, parking, app, link, chat, fitness, fashion, startup, blog, influencer, selfie, fast food, ticket. ¡Wow! ¿Puedes acabar un día sin haber dicho alguna de estas palabras? Utilizarlas nos resulta cómodo porque muchas veces estos términos son más cortos que en castellano. También porque la mayor parte de los conceptos a los que se refieren se han pensado en inglés y luego se han divulgado también mediante esta lengua. Y muchas veces acaban teniendo un significado levemente diferente de la palabra correspondiente en castellano o en la lengua local que las recibe, por lo cual mantenemos las dos. Por ejemplo, yo podría traducir selfie por autorretrato, pero ya todo el mundo entendería otra cosa, quizás un autorretrato pintado al óleo, porque el término en inglés lo asociamos a un autorretrato digital, hecho con el móvil, con el celular. La realidad es que cada vez más el idioma común en los ámbitos técnico, científico y de negocios es el inglés. Y cuando cambiamos a otro idioma nos cuesta hacer el esfuerzo de encontrar la equivalente o inventar una nueva palabra para designar el mismo concepto. Aunque también sabemos que muchos lo hacen por esnobismo, otra palabra incorporada de otro idioma, por demostrar que hablan en inglés habitualmente, porque les parece más profesional, más técnico, más moderno o más cool, porque decir cool es cool. Lo que pasa en realidad es que si se abusa acaba siendo molesto, hasta ridículo. Empeora la imagen de la persona porque transmite que no se siente bien con su propia lengua, incluso que se siente inferior hablando esta lengua. Y además perjudica al idioma, que es un patrimonio de todos, porque va modificando su esencia y el idioma pierde palabras y expresiones preciosas que identifican a toda una cultura. Hoy vemos cómo encontrar el equilibrio entre la incorporación de nuevos términos a la lengua propia, manteniendo su rico vocabulario y capacidad para describir las cosas de una manera única. Esto no es solo aplicable al castellano, sino a cualquier otra lengua. Y lo especifico porque sé que muchos de los que me estáis escuchando habláis otras lenguas además del castellano: catalán, euskera, galego, francés, italiano, árabe o las diversas lenguas indígenas de Latinoamérica. Primero veamos a qué llamamos extranjerismos y los tipos. No creas que todos los extranjerismos provienen del inglés. El castellano está plagado de palabras de otras lenguas. Por lo tanto, la primera clasificación que podemos hacer es por el origen. Las que vienen del inglés son anglicismos, del italiano, italianismos, como cappuccino, piano, bravo, pizza, del catalán, catalanismos, como butifarra, alioli, paella. Del francés son galicismos, porque es la Galia, hotel, restaurante, boutique, chofer, carné, menú. Del portugués son los lusitanismos y tenemos como ejemplo chubasco, bacalao, ostra, buque. Del náhuatl tenemos los náhuatlismos, como por ejemplo coyote o aguacate. Los del japonés son japonismos, como manga o tsunami. Y del euskera o vasco, vasquismos, por ejemplo izquierdo, aquelarre, zarzal. Cuando las lenguas están en contacto porque son vecinas o por relaciones comerciales, por ejemplo, se da un trasvase de palabras entre ellas. Ya puedes imaginar entonces que según el área geográfica encontrarás más influencias de unas que de otras. Por ejemplo, aunque en español de España puedes encontrar algunos náhuatlismos, hay muchos más en México, como puede ser lógico. Y hay que mencionar un caso especial. Cuando las palabras son tomadas directamente del latín o del griego clásico, entonces se denominan cultismos. Ejemplo, biblioteca, caos, enigma. Como ves, muchas de estas palabras que se han incorporado al castellano o a cualquier otra lengua acaban siendo aceptadas como propias hasta el punto que ni siquiera los hablantes conocen su origen. Podría ser el caso de las decenas de arabismos que tiene el castellano y otras lenguas románicas. Aceituna, zanahoria, ajedrez, noria, arroz, azúcar, cifra, cero o
Nahuatlismos como guacamole, chocolate, tomate, coyote, que se incorporaron al castellano como propias porque no existían en castellano palabras para designar todo lo que los españoles encontraron en la zona de México y América Central. Este fenómeno, por lo tanto, es natural en las lenguas a no ser que estén totalmente aisladas de otras comunidades lingüísticas. Hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, los viajes, la movilidad de la población, es mucho más fácil este trasvase de vocabulario. Y al ser el inglés un idioma dominante en todo el mundo, es fácil que la mayor parte de las palabras que incorporamos sean de esta lengua. ¿Cuándo es conveniente utilizarlas y cuándo es preferible buscar el equivalente en la propia lengua? Veamos tipos de extranjerismos. Tenemos los extranjerismos llamados crudos, que son palabras que se mantienen en su forma original sin ninguna adaptación ortográfica o fonética al español. Por ejemplo, software o hacker. Qué difícil prescindir de ellos, ¿verdad? En estos casos, la Real Academia Española nos recomienda que al escribirlos los pongamos entre comillas o en cursiva, precisamente para indicar que son vocablos no genuinos y no aceptados todavía como propios en el diccionario de la RAE. Tenemos también los extranjerismos adaptados y por lo tanto ya aceptados. Los encontramos en el diccionario. Son palabras extranjeras que han sido adaptadas a la ortografía y fonética del español. Ejemplos: fútbol, tweet, escanear, del inglés to scan. Estos ya se escriben con la ortografía adaptada y no en la lengua original. Incluso hemos adaptado la pronunciación. Luego tenemos los calcos semánticos, que consisten en una traducción literal de una palabra extranjera al español. Por ejemplo, ratón para referirnos al mouse, pero el dispositivo informático, o fin de semana para traducir literalmente el término weekend. No podemos olvidar los neologismos, que son palabras nuevas que se crean a partir de raíces extranjeras, muchas veces por la necesidad de nombrar conceptos modernos o tecnológicos. Por ejemplo, el caso de bloguero, que viene de blog, que es de una palabra inglesa, o wifi, como lo decimos en España, o wifi, como lo dicen en la zona de Latinoamérica, que viene de wireless fidelity. Podríamos decir que hasta aquí es difícil sustituir todas estas palabras cuando ya están muy arraigadas y además no hay una expresión mejor. Pero fíjate en las siguientes: manager en lugar de gerente, hobby en lugar de afición, celebrity en lugar de celebridad o famoso, networking en lugar de ponerse en contacto o crear red de contactos. Y lo estoy pronunciando realmente como lo estamos pronunciando ahora mismo en castellano en España, que ya sabéis que adaptamos totalmente la fonética de las palabras en inglés a la fonética española, a la fonética castellana. Bueno, pues en estos casos seguro que es mejor recurrir a la forma genuina, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué te parece? ¿Crees que es importante mantener la riqueza y la personalidad de tu idioma y evitar la entrada masiva de términos que no son necesarios? Si estás convencido de esto, implícate en la práctica cotidiana de estas pautas. Utilizar diccionarios y otras fuentes confiables que tú conozcas en la lengua que estás hablando. En la Real Academia Española, por ejemplo, tiene diccionario en línea para poder consultarlo perfectamente desde cualquier lugar. También hay diccionarios de sinónimos y otros recursos que te pueden ayudar a encontrar este equivalente que estás buscando. Ser consciente del uso del idioma en cualquier situación y optar por las palabras en la lengua propia, en la lengua autóctona, siempre que sea posible. Por ejemplo, en lugar de decir feedback, se puede usar retroalimentación, crítica o comentarios según el contexto. Pensar que todos somos modelos para los demás, para tus hijos, alumnos y compañeros en general, especialmente si eres líder. Y claro, también las figuras públicas, periodistas y líderes de opinión pueden dar el ejemplo utilizando una lengua cuidada, evitando extranjerismos innecesarios. Leer libros, artículos y otros materiales escritos en la lengua que utilizas ayuda a aumentar el vocabulario y a familiarizarse con términos equivalentes a estos extranjerismos. Y por último, si te atreves, si estás muy implicado,
Puedes hacer notar amistosamente a tu compañero o a tu amigo el uso intenso que hace de extranjerismos y la necesidad de mantener un respeto por la lengua propia y mantener esta también diversidad lingüística que tanto nos enriquece a todos como humanidad. Las lenguas son una herramienta poderosísima de comunicación, pero no solo esto, sino que son estructuras, son códigos que reflejan una cultura, una identidad, una forma de pensar, una forma de ver el mundo. Por eso es importantísimo que mantengamos su esencia, las características propias, su idiosincrasia. Porque si esto se pierde una parte de la cultura. Y eso es una pérdida no solo para los hablantes de esta lengua, sino para toda la humanidad. Ya sabes, este es el canal donde puedes encontrar muchos recursos de comunicación verbal y no verbal. Te espero en el próximo vídeo.